El primer empleo. Siempre el primer empleo es difícil y en estos tiempos de Argentina probablemente mucho más. Pero estamos trabajando en vivo en un evento que terminó siendo un espejo de nuestra propia realidad. Allí está Adrián Saloni. Hola, Melina, Guillermo, buenas tardes. Y detrás de mí la cantidad de jóvenes tratando de ingresar a la rural para participar de esta feria de empleo juvenil que comenzó en el día de ayer. Es la 6ª edición. Tengo entendido que hay 200 empresas, las más importantes de la Argentina, que están buscando 10.000 puestos de trabajo. Por eso la esperanza de todos estos jóvenes que están haciendo la fila desde muy temprano, 2 horas de fila para poder ingresar a la rural. Obviamente quieren conseguir empleo, pero vamos a preguntarle a los que ya salieron a ver cómo es esta feria de empleo juvenil. Gonzalo, contanos, 2 horas estuviste haciendo la fila y ¿qué pasó cuando entraste? Estoy haciendo más de 2 horas, te diría, la fila y encontré sinceramente bastante desorganización. Es linda la exposición, me ilusiona bastante con el hecho de poder encontrar trabajo, pero no estoy de acuerdo con lo que es la organización en sí. Hace 6 meses a vos tu empresa te despidió, seguramente tiene que ver con la situación social y económica que vive la Argentina, te quedaste sin trabajo y ahora llegaste aquí para poder conseguir un empleo. Sí, sufrí un despido sin causa después de 7 años de trabajo ininterrumpidos y sinceramente las expectativas siempre son las mejores, pero veo que lamentablemente hay cosas que no cambian. Gonzalo, contanos, vos me decías, tengo mi carpeta con un montón de currículums, ingresé, en algunos stands los aceptaron. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Te toman tus datos? ¿Quiénes están allá adentro? ¿Qué empresas? Bueno, te cuento, hay alrededor de 180 stands de las empresas, de las cuales, no te exagero, 10, 15... te reciben el currículum de forma impresa y el resto te dice ingresá a la página, cargalo y es como que decís, ¿para qué vine? Porque tranquilamente lo podría haber hecho en mi casa. ¿Empresas ligadas a qué rubro? Y hay muchas empresas que piden estudiantes de ciencias económicas, desarrollador de software, cosas así. Bien, vamos a conversar con otra de las jóvenes, Melina Guillermo, que estuvo haciendo la fila. ¿Cuántas horas estuviste para poder ingresar? Ahora ya saliste. Estuve 1 hora haciendo la fila, había mucha gente, la fila no terminaba nunca y una vez que ingresás también tenés que hacer fila en los stands para que te reciban los currículums o te den un mail por lo menos. ¿Notaste allá adentro que hay colaboración, hay contención de parte de quienes atienden los stands para con ustedes? Algunos sí y otros no, algunos te toman los datos, otros directamente te dan un folleto con un correo electrónico para que puedas mandar el currículum. Bueno, preocupada por la situación, por lo difícil, ¿no?, que le cuesta hoy a los jóvenes conseguir empleo. ¿Estás preocupada? Sí, la verdad que sí, porque estoy sin trabajo hace 6 meses ya y veo que no me llaman de ningún lado prácticamente. ¿Cómo haces para poder buscar un empleo? Obviamente llevas tu currículum, recorres diferentes zonas. ¿Cuál es tu mecanismo? Sí, trato de recorrer, llevar currículums, hablar con contactos, con gente, mandar también por CompuTrabajo y esas páginas. Muchas gracias. De nada. Bueno, Guille, Meli, esta es la situación, el panorama que estamos viendo desde muy temprano. Muchos de los chicos, hoy cuando llegábamos o más temprano, nos enterábamos que muchos jóvenes llegaron a la madrugada, que prácticamente acamparon sobre Sarmiento. La fila es interminable, como recién les comentaba. Algunos tardan 2 horas en poder entrar a la feria de empleo juvenil. La esperanza de ellos es poder conseguir algún empleo o quizás alguna capacitación. Gracias, Adrián. Ya volvemos en vivo con vos. Que la rueda empieza a girar, ¿no? Volverse a meter o empezar a meterse en el sistema de trabajo, ser activos, tener una ocupación, es difícil. A veces genera mucha angustia, mucho desánimo. A veces tienen el primer trabajo, rápidamente lo pierden y cuesta volver a conseguir. Son épocas difíciles y lo hablamos con ellos. Con José Florito, analista del programa de protección social de CIPEC, y con Alejandra Libenson, que nos visita otra vez y ella es psicóloga. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿en qué
¿De qué se ocupan ustedes? Bueno, nosotros en CIPEC trabajamos en políticas públicas, en particular desde protección social en políticas sociales, por lo que el desempleo juvenil es una de nuestras prioridades, sobre todo en un contexto de restricciones macroeconómicas que hace que los jóvenes sean los que más sufran este fenómeno. ¿Con qué problemas se encuentran? Perdón. No, por La favor. verdad que los problemas que enfrentan los jóvenes en el mercado de trabajo son varios. El primero es el que captura la tasa de desempleo. Los jóvenes, como decían los testimonios de los chicos que entrevistaron, tienen mayores problemas para encontrar un trabajo y luego para mantenerlo. Es decir, que son los primeros que salen del mercado cuando hay crisis y los últimos en volver. Pero quizás el problema más serio es el de la informalidad. Argentina tiene una tasa de desempleo que es medio parecida a la de la región, aunque un poco más elevada en estos últimos años, y también a la de países europeos. Pero lo que ellos no tienen es el fenómeno de la informalidad que enfrenta nuestra región. Y es muy importante porque un inicio en la economía informal, cuando uno entra al empleo, es un predictor de trayectorias laborales mucho más complejas que si entrara a un trabajo en condiciones decentes. Me imagino que es muy difícil estar del lado de las personas que le tienen que dar ánimo a aquellos que no tienen trabajo. Es fácil decir desde afuera o cuando uno está empleado, ya va a aparecer la oportunidad, seguí buscando, seguí, no sé, repartiendo currículums, pero ¿cómo se hace de verdad para dar una palabra de aliento para que ese joven, especialmente, confíe que pronto va a aparecer una oportunidad para él o para ella? Yo creo que el mayor valor que puede tener un ser humano es la posibilidad y la oportunidad de poder estudiar y formarse en algo que tenga que ver con sus deseos, sus talentos y sus posibilidades. Y es muy frustrante cuando esos talentos y esas posibilidades no se pueden poner en práctica a través de un trabajo que le dé una remuneración acorde a su posibilidad. La precarización del trabajo hace que los niños o los jóvenes los jóvenes que quieran ingresar al mundo laboral se sientan sin proyecto, justamente porque no tienen garantías de prosperidad, de continuidad. Es un trayecto muy ambivalente, porque por un lado les prometen un montón de cosas y luego no las cumplen, entonces van saltando de trabajo en trabajo, ¿no es así? Los que tienen la suerte de conseguirlo, ¿no? Los que tienen la suerte de conseguirlo. El mundo cambió, eso también es cierto, por eso es importante la formalidad que destacabas vos recién, porque probablemente toda una generación, 2 generaciones antes que nosotros, han construido sus vidas desde la informalidad, pero el mundo hoy definitivamente es otro, con un agravante. En los 90, las personas con cierta experiencia eran descartadas de las empresas porque venía un proyecto nuevo de país, presuntamente donde se necesitaba la fuerza y la competitividad de los jóvenes. Y ahora el mercado tiende a retener a la gente con experiencia, un poco dando ese fenómeno que mencionabas vos, de descartar rápido a los que todavía no tienen mucha trayectoria, los que no, donde la empresa no invirtió, entre comillas, tanto tiempo para prepararlo, ¿no? Claro, una de las grandes barreras que tienen los jóvenes para entrar al mercado laboral es informativa. Es decir, el empleador no conoce al joven, no tiene un currículum en donde pueda demostrar trabajos anteriores y la experiencia que obtuvo de ellos. Entonces prefiere retener o contratar a un empleado con mayor trayectoria y mayor experiencia, y eso hace que los jóvenes tengan que esperar su turno para entrar al mercado laboral y muchas veces los incentiva a meterse en cualquier cosa con tal de tener un ingreso. Y eso en el largo plazo los termina perjudicando. Y el contraste me imagino que se da entre esas nuevas generaciones que logran o prenden su primer empleo con los que están hace décadas dedicándose a lo mismo. Debe haber también mucho prejuicio, ¿no? o mirada prejuiciosa sobre ellos, sobre qué hace qué puede venir a aportar. Yo tengo 20, 30 años de experiencia y mirá, lo ponen al lado a hacer lo mismo que yo, hasta por ahí cobra lo mismo que alguien que tiene la experiencia comprobable, como decías vos, ¿no? Se deben dar un montón de situaciones desagradables, especialmente en el mercado laboral, sobre los jóvenes. Claro, porque ahí se provoca un conflicto interno entre aquellos que tienen la experiencia y aquellos que están comenzando a vivir una nueva experiencia. ¿Cómo se le va a pedir experiencia a un joven? A un joven hay que darle recursos, herramientas, contención, acompañamiento, capacitación para que se vaya insertando lentamente en el mercado laboral, para lo cual necesita tiempo, constancia, seguridad. Entonces, para lo cual tiene que tener un empleo en relación de dependencia, tener plata para llegar a fin de mes y poder comer, tener un espacio para estudiar, porque nadie puede crecer profesionalmente o laboralmente si no tiene la posibilidad de formarse.
Y si no tiene tiempo para formarse, ¿cómo hace para crecer laboralmente? Por lo tanto, elige puestos de trabajo informales, cobra 2 pesos, lo sacan, lo ponen, le ponen un cartelito del mejor empleado del mes, se pone contento, pero no llega a fin de mes. Totalmente. Y lo que uno tiene que buscar es otro problema también, ¿cómo? ¿no? Ese es otro problema, trabajar mucho y ganar poco. no ver futuro, ¿no? Recién venía en un taxi. Le pasa al más mentado, no solamente a los jóvenes Sí, en Argentina. les pasa a todos, y sobre todo es fundamental tener en cuenta de que el trabajo es un derecho. Total. Y además de palabras de aliento a los jóvenes, son necesarias políticas públicas, es decir, No, sí, desde una ya. acción directa del Estado que permita que esas promesas que se le hacen a los jóvenes sean posibles de cumplir. Claro, igual yo lo que me refería era la situación cotidiana, ¿no? Cuando No, sí, dentro sí, de tu claro. familia vos tenés a alguien que intenta conseguir laburo y no puede entrar, no puede lograr entrar. Y Es es muy muy frustrante. difícil porque además vos como familiar querés ayudarlo, querés facilitar esa situación, aunque por ahí con nosotros no fue tan fácil tampoco, nunca es fácil. No es fácil entrar, por más que te hayas exigido en la facultad, por mejor promedio que tengas, por más curso que hayas hecho, no es fácil entrar al mercado laboral. Y por un lado aparecen las oportunidades chiquitas, ¿no? Estas oportunidades informales, entonces un chico está estudiando y Sí. dice, uy, consigo un laburo buenísimo, esto me sirve, entonces deja de estudiar y se dedica a eso. Pero eso no le da una garantía de proyecto, entonces pierde la oportunidad de seguir estudiando y hay como ciertas situaciones engañosas en el mercado que hacen que un joven pierda el rumbo. Por eso es tan importante desde los adultos no ponerse en competencia. Eso es muy interesante lo que decís. Porque a veces la urgencia hace que se pierda el objetivo. Exacto. Y el joven en realidad tiene que tener la claridad, y en ese caso ustedes pueden ayudar mucho, y ustedes también Claro. desde la Fundación, de cuál es su verdadero objetivo, para que no se corra de ese objetivo. Porque en realidad a veces un trabajo, a veces, no siempre, a veces según la necesidad de cada uno, a veces un trabajo es una circunstancia. Y a veces por un trabajo uno termina abandonando una carrera. Y lo que no tiene que perder como objetivo es la carrera. Más allá de que a veces obviamente vivir es difícil, en Argentina doblemente difícil. Y genera ansiedad. Claro. Genera mucha ansiedad esa situación que vos decís, ¿qué hago? ¿Me quedo con ese proyecto a largo plazo o agarro esto que tengo hoy, ya esta oportunidad? A mí me ha pasado de, no sé, mis primos que son más chicos, que me han, ¿qué hago? Y no sé, porque hay que ver cada uno en cada situación cómo evalúa. No sé, yo cuando era chica agarré trabajos gratis un montón, está mal, pero también eran ventanitas chiquititas para poder entrar a trabajar de esto. El tema es cuando uno puede elegir y cuando uno no puede elegir. Exacto. Esa es la Ese diferencia, el punto. ¿no? Totalmente. Y por eso también hay que verlo como ustedes lo mencionan, como de qué otras cosas experimentan los jóvenes además del ingreso al mercado de trabajo. Tenemos otros hitos que son fundamentales como la terminalidad educativa o la tenencia del primer hijo, que tiene una interrelación con el ingreso en el mercado de trabajo y la calidad del primer trabajo que se obtiene. ¿Cómo es eso? Uno puede pensar justamente en la tenencia del primer hijo. Nosotros en Argentina tenemos una tasa de fertilidad adolescente, es decir, bastante alta comparado con el promedio de la región, es decir que muchas chicas adolescentes tienen hijos. El 70% de ellas no lo quiere intencionalmente, no busca en ese momento tener ese hijo. Sin embargo, ya lo tiene y tiene que tomar un montón de decisiones que muchas veces la aparta del mercado de trabajo y la aparta de la esfera educativa. Y lo mismo pasa con los varones. Los varones muchas veces tienen que salir tempranamente al mercado de trabajo y dejar la educación para contribuir con un ingreso a esa nueva familia que se forma. Entonces, cualquier acción que se emprenda desde el Estado, desde el sector privado o desde la sociedad civil, tiene que tener en cuenta justamente esta interacción de diferentes fenómenos que finalmente llevan a qué calidad va a tener el joven cuando ingrese al mercado de trabajo y si va a poder sostener ese trabajo Ese es en el punto. tiempo. Sostenerlo, ¿no? Pero yo recién venía en un taxi con Sí. un chico muy joven que estaba manejando y yo aproveché y le pregunté, siempre charlo, me dice si yo estudiaba algo de economía, pero ahora me estoy haciendo mi casita. Claro. Porque estoy por tener mi primer bebé. Entonces dejé la carrera y trabajo en el taxi 12 horas. Y le digo, ¿no tenés tiempo para estudiar? No, prioricé el trabajo. Y le digo, wow, qué fuerte que sos. Pero bueno, no pierdas de vista tu deseo y tu proyecto. Cuando puedas volver, volvé. Porque si no tenés un camino a largo, un faro, una luz, algo que te acompañe, un destino, te perdés en el camino. Claro, En un ese objetivo, ¿no? Claro, un objetivo. Y ese objetivo, y esto volviendo al tema que hablábamos el otro día, se construye en los primeros años de vida, desde el deseo de los propios padres o de los adultos cercanos que le muestran, bueno, ¿qué espero de vos?
cuáles son mis expectativas de tu futuro, lo que valés, y no siempre marcarte el error, sino marcarte qué valores tenés, qué talentos tenés. Entonces esa persona va construyendo su personalidad y puede elegir ciertos empleos que no son sistemáticos, sin relación de dependencia, pero no pierde el eje, no pierde el rumbo. Y yo creo que esta sociedad violenta que hablábamos el año pasado no, la vez pasada, la semana en la pasada, sesión pasada, en la sesión en tu pasada, caso. hablamos de la violencia invisible de una sociedad que no te da un sostén. Para que un joven se sienta sostenido, tiene que haber padres sostenidos laboralmente y una sociedad que acompañe. Y la sociedad a veces se torna violenta cuando es precaria, cuando no garantiza ciertos derechos de niños y niñas, de jóvenes, de adolescentes, de adultos, de todos, de tener una vida digna, para lo cual primero hay que comer. Segundo, hay que tener una vivienda y por supuesto estudiar, porque nadie puede crecer y madurar si no se forma de alguna manera en algo que le dé placer. Que lo haga feliz. Que lo haga feliz. Fíjense que estamos hablando de una utopía en un país que tiene 30% de pobres. Exacto. Y donde el 50% casi de los menores de edad viven por debajo de la línea de la pobreza. O sea, estamos hablando de una realidad que parece de otro país, porque en realidad la inmensa mayoría de los jóvenes de Argentina hoy no tienen posibilidades. Eso es prioritario tenerlo siempre en el horizonte, que no es lo mismo para un joven de clase media meterse en el mercado de trabajo que para un joven en una situación de vulnerabilidad Estamos hablando de una cosa completamente diferente. Claro. Hay diferencias grandes y también diferencias de género. O sea, no es lo mismo para un varón meterse en el mercado de trabajo que para una mujer a la que muchas veces se le asocia las cargas de cuidado y de tareas domésticas. Entonces, tener en cuenta la especificidad del joven, cuál es su contexto social, económico, cultural, familiar, comunitario, es muy importante para tomar medidas concretas que faciliten el acceso a un trabajo de calidad y luego la mantención de ese trabajo en el tiempo. Y aparte, si una joven queda embarazada, bueno, no la saquemos del sistema, acompañémosla, pongamos un jardín maternal en el lugar de trabajo para que pueda dejar a su bebé y amamantarlo. O sea, acompañemos. ¿Cuántas mujeres sienten que tienen que elegir entre el proyecto familiar, personal y el profesional o el laboral? ¿Cuántas mujeres después de tener su primer bebé tienen que volver rápido a trabajar porque no pueden tomarse una excedencia de licencia, porque con el sueldo de la pareja no les alcanza, entonces rápido tienen que reinsertarse y bueno, y vivir todo rápido, ¿no? Vivir esa maternidad o esa crianza a las apuradas, con un país que además le da poca licencia de paternidad a los hombres, entonces no puede ser nunca una cosa equiparada, porque la mujer siempre queda postergada en el mercado laboral. Claro, justamente me parece que desde ese esquema de licencias injusto, donde la mujer tiene 90 días y el hombre 2 días y se refuerza el rol de cuidadora de la mujer, está el origen de la falta de participación laboral de la mujer, un hogar que no tiene los suficientes ingresos o que no tiene tantos ingresos como podría, porque el Estado de alguna forma con estas políticas refuerza estos roles de género un poco injustos. Y eso también tiene un correlato con los jóvenes, sobre todo cuando están iniciando su vida reproductiva y tienen su primer hijo y empiezan a conformar su hogar como este chico taxista que vos te encontraste. Aparte, la vorágine laboral y la vorágine cotidiana hace que se pierda lo más lindo que tiene uno, es la posibilidad de estar con otros, con sus afectos, con los amigos, con la pareja, con los hijos. Entonces van de un trabajo, salen para el otro, tienen 3 horas de... Según la locura de cada uno te puede gustar o no, ¿no? Eso casi que en un país como el nuestro no es una elección, digamos. Claro. El trabajo no se rechaza, lamentablemente. No, ¿cómo se va a rechazar? En un país como el nuestro tenés que hacer lo que sea, todas las veces que sea, a la hora que sea. Exacto. El tema es mejorar esa calidad de trabajo. La calidad de vida, en realidad. De vida. En la tapa del diario, de hace 72 horas, había un título que decía que empieza a preferir aquel que tiene trabajo ahora, entre las horas extras y ponerle energía al trabajo, el tiempo de ocio. ¿El tiempo de? El tiempo de ocio. Claro. O sea, la gente empezó a elegir el que tiene trabajo. El cambio de paradigma. Entre quedarme un rato más en el trabajo porque me lo pide mi jefe o ponerle más energía al trabajo como en los viejos tiempos, cumplo a la europea, cumplo mi horario, cumplo con mi trabajo. ¿Y eso cómo te gusta? Y me voy bien? a tomar cerveza artesanal. No, a mí no. ¿No? A mí no. ¿Vos qué harías? No, yo en el trabajo creo que tiene que tener uno compromiso. Fuera del trabajo, hacer lo que quiera, pero en el trabajo tiene que tener compromiso. Bueno, pero vos cumplís tu horario y después te vas. Cumplís tu horario y después te vas y Lo disfrutás. normal en un país normal es eso. Claro. Nadie te pide más de lo que te paga. O sea, te pago por esto, haces esto y punto. En los países como el nuestro, tener un empleo significa que siempre te pidan más de lo que pactaste, siempre te piden más, y que si no lo haces, probablemente se te considere un mal empleado.
muy probablemente se considere También mal sucede empleo. algo totalmente opuesto, que con las nuevas tecnologías, ¿qué sucede? Que uno no para de trabajar en todo el día. Entonces llegas a tu casa, te conectas con el teléfono, te conectas con la computadora, tu hijo te está hablando y vos decís, sí, ya va, ¿no? Sí, ya va. Sí. Y no hay posibilidad de cortar, diferenciar lo que es el espacio laboral del espacio familiar. Y esto también trae violencia. En Encuentro Entre Padres, que es nuestra organización, trabajamos justamente con ELA, acompañando a las familias como para que cuando están con sus hijos estén al 100%, Claro. aunque sean 5 minutos, porque eso también genera violencia en los niños y en los papás que vienen de trabajar hechos bolsa, Sí, sí, cansados, que no dan estresados. más. ¿Y con quién se desquitan? Con los chicos. Con los chicos. ¿Por qué? Por la exigencia de un trabajo que les da mucho dolor, que les da mucha frustración, donde no tienen un objetivo. Y es un circuito violento, invisible, que se hace visible, como hablábamos el otro día, a través de un tirón de orejas, un empujón o el maltrato verbal, pero no porque el niño tenga la culpa, sino porque uno viene sobrepasado, cargado en una sociedad todavía injusta y violenta. Porque la violencia se transita cotidianamente, como hablábamos el otro día, en el colectivo, en la vereda, en el subte, en el trabajo. Entonces tenemos que empezar a cuidarnos entre nosotros. Y la mejor manera de cuidarse es teniendo un trabajo digno, teniendo la posibilidad de ser mamá y pudiendo elegir estar más tiempo con tu hijo, siendo un papá que también ejerza la paternidad presente. Y eso se hace a través de leyes, ¿o no? Sí, creo que en ese sentido el Estado no tenemos que perder de vista el rol prioritario que tiene en garantizar el empleo decente de los jóvenes a través de medidas concretas. Y yo creo que por lo menos hay que mencionar medidas que subsidian a las empresas para que contraten prioritariamente a los jóvenes, que es una buena medida, pero es parcial, es decir, que tiene que ser pensada en el marco de otras intervenciones, como por ejemplo el fortalecimiento de las oficinas de empleo para que logren machear de alguna forma a los jóvenes que buscan empleo con las empresas que están ofreciendo empleos, el fortalecimiento de las capacidades cognitivas y socioemocionales de los jóvenes para que sea más fácil certificar que pueden desarrollar un empleo de forma adecuada y de forma productiva, que es lo que le importa al empresario, y también el fortalecimiento de la escuela secundaria, ¿no? Que es el elefante en el cuarto cuando uno habla de empleo joven. Enseguida Totalmente. ampliamos, pero me quedo con lo que dijiste antes, hace un rato, que me parece que en Argentina hay dos Argentinas, claramente, y es el que accede o no a determinadas cosas. Una cosa es vivir en Belgrano, en Argentina, y otra cosa es vivir en La Ferrere, Claro. en Argentina. Y estamos a 25 minutos, media hora, 45 minutos, si querés. La diferencia es sideral, son dos países diferentes. Hay placas con información importante que nos gustaría repasar con ustedes, con datos, con números concretamente. Desempleo juvenil. Están desempleados el 23.7% de los jóvenes de entre 18 y 24 años. Esto es el 8.5% de la población general. El 2.1% en el 2004 nos deja ahora en el 2017 el 2.7% de jóvenes desempleados, ¿no? Fíjense ustedes, desde el año 2004 hasta el año 2007, cómo ha incrementado el porcentaje de desempleo juvenil. Te escuchamos porque son datos que aportan con ustedes. Es una situación en donde el desempleo juvenil siempre ha sido mayor que el de la población en general, con la diferencia de que, bueno, después de la crisis del 2001 teníamos indicadores laborales muy malos, ¿no? Porque estábamos saliendo de una crisis con el desempleo general y el desempleo de la población joven en niveles altísimos históricamente. Luego, después de años de crecimiento económico, vemos que esos indicadores laborales mejoran, o sea, los jóvenes se meten en el mercado de trabajo y la población general también, pero lo que marcaba el gráfico justamente es que la diferencia entre la inserción de la población general y de la de los jóvenes muestra que estos, a pesar del crecimiento económico, o sea, los jóvenes tuvieron mayores dificultades en insertarse plenamente. Entonces, si antes teníamos que la tasa de desempleo juvenil duplicaba a la tasa de desempleo de la población general, hoy tenemos que la tasa de desempleo juvenil triplica a la tasa de tasa de desempleo de la población en general. A pesar de todo lo que se invirtió, digamos, para disminuir los efectos económicos de la crisis. Por lo tanto, es necesario justamente políticas activas del Estado para mejorar esta situación más allá del Si te crecimiento. sentás del otro lado del mostrador, los empresarios te dicen, cuando buscan mano de obra, sobre todo mano de obra calificada, que lamentablemente ahora es poca, que no la encuentran tan fácil.
Y vos hablabas de la escuela secundaria. No la encuentran tan fácil. No. Y más allá de la experiencia, porque un joven no se le puede pedir a un joven experiencia, no, pero sí preparación, digamos. Aunque haya hecho la secundaria solamente, sí preparación, y muchas veces dicen los empresarios del otro lado del mostrador que no la tienen. Bueno, yo creo que hay que generar modelos de articulación entre las escuelas secundarias y las empresas. ¿De qué manera? Captando a las personas, a los jóvenes que están formándose, que están teniendo sus capacidades con todas las luces puestas, decir, bueno, venía a probar, venía a capacitarte, venía a aprender de qué se trata esto. Y ese joven se va formando a medida que va terminando su escuela secundaria y va dándole continuidad a ese deseo. No espera a terminar el secundario o lo abandona porque no tiene proyecto, sino que ya tiene como esa zanahoria, ¿no? Como decir, bueno, yo aspiro a determinada cuestión, tengo la oportunidad de llegar, tal vez... yo creo que lo que señalás es uno de los experimentos que han hecho países como Alemania y que ahora Uruguay, o sea, contexto latinoamericano, ha importado, que tiene que ver con incluir dentro de la currícula escolar pasantías pagas para los adolescentes. Pagas. Sí, pagas, sí, totalmente, y protegidas por la ley. Sí, para que no los exploten. Sí, totalmente. Claro. Eso es claro. Yo he visto aún en medios las pasantías que se hacían con la Universidad de Buenos Aires y trabajaban. Y trabajaban un montón de horas. A la par. A cambio de nada. Lo que conseguían era mano de obra barata. No, está bien. La protección de la trayectoria educativa. Muchos de ellos no hubieran conseguido jamás la posibilidad de capacitarse como se capacitaron. Pero lo pagaron. Lo pagaron. Es lo que corresponde. Es como un combo y cosas que lamentablemente, por más que no nos gusten, existen. Una, el derecho de piso. Por más que no nos gusten, es estructural en cualquier jerarquía. Acá sobre todo. Hay derecho de piso, ¿viste? Claro, absolutamente. Ni que hablar si sos el hijo, el primo o el sobrino de contra otro que no lo es. También son desigualdades que aparecen y que son parte del mercado laboral. Hace muchos años hice un viaje a casa de unos familiares que vivían en Australia, argentinos que habían armado su vida en Australia, y me contaban algo muy interesante que existe ahí. Me parece, a mí en su momento ya había tasas de desempleo aquí importantes, y me contaban que en los colegios secundarios, ya cuando están en los últimos años, se les informa a los chicos a qué carreras pueden aplicar. Y esas carreras otorgan una determinada cantidad de vacantes según lo que demanda el mercado laboral. Es decir, que por más que te guste la medicina, o mejor dicho, si te gusta mucho la medicina, solo vas a poder entrar a estudiar medicina si te recontra va excelente y te rompes el lomo estudiando. Porque si no, no tenés forma de entrar. ¿Por qué? Porque después vas a estudiar medicina y el mercado no va a poder absorberte. Y me pareció interesante eso, porque también eso genera esfuerzo y compromiso. No es que me meto en cualquier carrera y estudio cualquier cosa y después veo. Pero vos también traes un tema que son las diferentes inteligencias, que es una nueva manera de ver, ¿no? No todos somos iguales y somos capaces para todo. Algunos tenemos más inteligencia emocional, otros inteligencia física, inteligencia cognitiva, musical. Entonces uno tiene que descubrir y capacitar a los profesores a descubrir los talentos de los jóvenes para poder ir orientándolos a medida que van transitando la etapa secundaria y no que llegan a los 18 años, chácate, CBC, facultad, el mandato, ¿no? Tenés mi hijo el doctor, mi hijo se tiene que recibir de esto. Y esto sigue existiendo. Pero ¿qué pasa? Ese mismo papá que durante los primeros años de vida le fue diciendo yo quiero que estudies, que seas un médico, abogado, escribano, lo que te guste ser. Después ese mismo papá pierde su trabajo y se pone a manejar un taxi o se pone a hacer cualquier trabajo precario. Y el pibe, ¿qué ve ahí? Una contradicción entre lo que mamó como hijo y la realidad de ese papá que perdió el trabajo. Y dice, ¿para qué me voy a romper estudiando si después termino manejando un taxi? Sé que muchos de ustedes nos están viendo en sus casas y creen que somos marcianos. Estamos hablando de otra realidad porque la tuya es completamente distinta. Estoy seguro de eso, en muchos barrios con calles de tierra donde dice de qué habla esta gente. Sí, ¿De qué están hablando? Hay que tener en cuenta cuando se hacen propuestas de política, ver en qué contexto sucede, en qué contexto social, económico, estructural. Y por ejemplo, el caso de Australia, que es una política que ha funcionado muy bien en Australia, es bueno ver cómo se puede adaptar a la realidad argentina, que por ahí tienen niveles de desigualdad más altos, niveles de pobreza donde algunos jóvenes no pueden elegir
con tanta libertad desarrollar un proyecto de vida a lo largo de toda la secundaria, Exacto. sino que tienen que ir aprobando a medida que cuidan a sus hermanos Coincido o con trabajan. vos. Coincido con vos. Sí. Tal cual. Lo que sucede, la realidad, por ejemplo, nosotros que trabajamos en el programa de crianza sin violencia, con el acompañamiento de UNICEF, vemos en las zonas de alto riesgo y desfavorecidas que lo que hay que hacer fundamentalmente es sostener a las familias. Sí. Sostener, acompañar en las posibilidades y los recursos que esas familias tengan. Y los valores que se manejan son todos para todos, no tienen que ver con la clase social. Nosotros tenemos que transmitir valores. Y para que un niño crezca sano, no necesariamente tiene que ser el perfecto alumno o el perfecto profesional, sino que tiene que ser una persona con proyecto de vida más allá de lo que elija y lo que pueda hacer. Y eso no te define como persona. Y eso no te define como Es persona. cierto. Hay que acompañarlo como ser humano. Porque genera mucha frustración. Por supuesto, y hay que acompañarlo dentro de su contexto, en las posibilidades que tiene, y no viendo lo que falta. Claro. Siempre la oportunidad. Y todos tenemos la oportunidad. El acompañamiento familiar Sí. y el acompañamiento comunitario también, porque no solamente es la Exacto. unidad familiar, sino la unidad comunidad. Totalmente. Es fundamental justamente para evitar las frustraciones y para anticipar cuando el joven o el adolescente o el niño está experimentando algunos desafíos que hay que solucionar a fin de que luego pueda tener una trayectoria inclusiva a lo largo de su vida. Yo no lo conozco a él, pero da la casualidad que en el proyecto de crianza sin violencia tenemos un trabajo en común. Ellos trabajan con violencia de género y justamente nosotros trabajamos acompañando a las familias y vemos esto, cómo incluirlos y no que se sientan por fuera del sistema. Insisto, ¿no es las cierto? estadísticas son muy crudas y una cosa son los chicos que vemos haciendo la cola en Palermo, con un currículum abajo del brazo porque tuvieron la posibilidad de ir a la universidad, y los chicos de la misma edad que hoy se levantaron a las 6 de la mañana con una helada que hubo en la provincia de Buenos Aires para ir a ser de peón de albañil en una economía completamente informal. Y son dos mundos, no dos países, sí. No, dos mundos. Dos mundos a, como vos decías, 20, 40 cuadras de distancia. Entonces Coexisten. Coexisten, pero hay que tener en claro algo. Ambos jóvenes necesitan algún tipo de apoyo para incluirse. Todo el apoyo necesitan. Sí, sí. Se lo merecen. Pero no el mismo apoyo. Entonces, por ahí, para la clase media de Palermo, estos tipos de emprendimientos son muy buenos y realmente está bien que se haga desde el gobierno, pero para otros jóvenes que están en una situación ya en trabajo precario, digamos, y que tienen que mantener responsabilidades familiares, que no pueden elegir. Otro abordaje, más desde el acompañamiento familiar, desde el fortalecimiento del ingreso, es necesario, justamente para que puedan elegir. Totalmente. Gracias a los dos, No, por gracias a venir. Ustedes por Muy amables. invitarnos. Hasta luego.